Hasta hace poco tiempo no disponíamos de pruebas científicas suficientes que confirmaran lo que ya sabíamos de forma intuitiva, el poder curativo de la naturaleza. Pero por suerte cada vez existen más investigaciones serias que demuestran y arrojan conclusiones muy reveladoras del potencial que tiene la naturaleza en nuestra salud. Y hoy os quiero compartir una muestra de 12 estudios científicos que demuestran en diferentes ámbitos los beneficios que tiene en nuestra salud el contacto con la naturaleza. Mi nombre es Albert Cervera y me dedico a hacer entornos de bienestar donde el contacto con la naturaleza es uno de nuestros pilares más importantes. El primer estudio es el que realizó Robert Ulrich en el Hospital de Pensilvania entre 1972 y 1981. Estudió a adultos que les extirparon la vesícula biliar y cuyo único rasgo diferencial es la habitación donde hacían el postoperatorio. Unos de ellos tenían vistas a un jardín y los otros tenían vistas a una pared con ladrillos. El resultado fue que los pacientes que estuvieron con vistas al jardín estuvieron menos días hospitalizados, utilizaron menos analgésicos y tuvieron menos problemas postoperatorios. Las observaciones científicas de Robert Ulrich han sido ratificadas posteriormente en varias ocasiones por diferentes equipos de investigación. El segundo es un estudio australiano que se hizo durante 16 años a más de 2.500 personas, hombres y mujeres, de más de 60 años y sin problemas previos cognitivos. Y descubrieron que dedicarse cada día a la horticultura reducía el riesgo de padecer demencia en un 36%. Si quieres ver cómo aplicamos los beneficios de la naturaleza en los centros de salud, os recomiendo echar un vistazo en este vídeo de aquí arriba, donde explicamos cómo humanizamos los centros de salud. Y el estudio número 3 es el que realizó la Facultad de Medicina de Tokio, especializada en medicina forestal, que demostró que hacer ejercicio en la naturaleza incrementaba nuestras células C citotóxicas, o también conocidas como células asesinas, que son las que incrementan nuestro sistema inmunitario. Y de esta manera somos capaces de sostener y mejorar nuestro nivel de estrés. Y esto se debe a que inhalamos los fitoncidas, que son unos aceites esenciales antimicrobianos que emanan las plantas. Y el cuarto estudio es el que realizaron los psicólogos medioambientales Stephen y Rachel Kaplan. Ellos desarrollaron la teoría conocida como la fatiga mental por atención dirigida. Afirmaban que esta atención dirigida, que es la que hacemos cuando miramos una tablet, el móvil, la televisión o cuando caminamos por la ciudad, nos generan un estrés y una fatiga mental. Sin embargo, lo que ellos llaman la atención involuntaria, que es la que hacemos en espacios abiertos como la naturaleza, nos ayudan a reducir esta fatiga mental que tanta gente está sufriendo y también a recuperar la atención. El estudio número 5 es uno que realizaron un grupo de investigadores de Australia, donde concluían que había un aumento de los casos de miopía en niños en la medida en que tenían menos contacto con la naturaleza. Y esto se debe a que en la naturaleza los niños deben enfocar muchas más cosas a la vez. Y el sexto es un estudio realizado en Dinamarca en el 2006 que demostraba que los parvularios al aire libre tenían mayores probabilidades de incentivar y estimular la creatividad que los parvularios que estaban en espacios cerrados. De los niños que estaban en contacto con la naturaleza en estos parvularios, el 58% crearon juegos nuevos. Sin embargo, en los que estaban en espacios cerrados, solo el 16% de los niños creó un juego nuevo. El séptimo es un estudio realizado por la NASA, donde demuestran que las plantas de interior son capaces de limpiar y de purificar el aire, y en especial de eliminar los compuestos orgánicos volátiles, que son los que emiten tanto el mobiliario como las pinturas, el tipo de suelos y materiales de construcción. En este vídeo que os voy a dejar aquí arriba podéis ver un proyecto que hicimos hace poco, donde aplicábamos las mejores especies para purificar el aire para generar un espacio de bienestar en unas oficinas. El estudio número 8 es muy importante porque habla de cómo incrementar y mejorar la salud mental, que es uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad actual. Diversas investigaciones de la Universidad de Essex han demostrado que realizar ejercicio en la naturaleza mejora nuestra salud mental, incrementa nuestro buen humor, nuestra autoestima, nuestro amor propio, y también reduce los sentimientos de confusión, depresión y de ira. El noveno estudio es mi favorito, porque ha demostrado científicamente algo que yo había vivido en primera persona y pensaba que estaba loco por pensarlo. Y son los investigadores de la Universidad de Rochester en Nueva York que han demostrado que el estar rodeado por naturaleza ayuda a generar unos sentimientos bondadosos, de sentimiento de comunidad, incluso de ser más generosos con el dinero. Y el décimo estudio es de la Acoustical Society of America, que demostró que escuchar sonidos de naturaleza en las oficinas no solo te hacían sentir bien, sino que ayudaban a incrementar la productividad.
A nivel hospitalario, la exposición a sonidos naturales se ha asociado a un sueño más reparador en pacientes sometidos a una cirugía cardíaca, a una reducción de la hormona del estrés durante una cirugía y a una reducción del dolor durante una broncoscopia. El estudio número 11 tiene que ver con cómo los aromas naturales nos ayudan a mejorar nuestro bienestar. La Universidad de Welling hizo un estudio que demostraba que el aroma de menta natural nos ayudaba a mejorar nuestra ejecución mental y física. Por ejemplo, se hizo un estudio que podíamos mejorar nuestra precisión a la hora de escribir a máquina, incluso mejorar nuestra velocidad, incluso también a reducir nuestra fatiga mental. Y la Universidad de Coventry demostró que el olor natural a jazmín ayudaba a tener un sueño reparador y a tener un incremento de la atención al día siguiente. El último estudio tiene que ver con cómo mejoramos nuestra salud mental con el contacto con los animales. Diversos estudios de la Universidad de Estado de Nueva York han concluido que interaccionar con perros puede ayudar a incrementar la oxitocina, que tiene que ver con la felicidad, así como reducir nuestros niveles de estrés y también nuestra actividad de miedo en nuestro cerebro. Investigadores de la Universidad de Oslo descubrieron que los animales de granja podían ser muy útiles para tratar trastornos mentales, como la esquizofrenia, los problemas afectivos, la ansiedad y los trastornos de personalidad. Estudios como estos hay cada vez más. Y cuando la sociedad empiece a tomar conciencia del elevado impacto que tiene en nuestra salud, veréis cómo va a cambiar totalmente nuestra manera de relacionarnos con ella y de cómo vivimos en nuestras casas, en las oficinas y en los hospitales. Pruébalo porque funciona.